Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de situaciones relacionadas con fricción cinética. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a considerar un libro. Aquí en esta figura azul tenemos el libro y en café tenemos una mesa. Yo sé que esto no parece un libro y esto tampoco parece una mesa, pero estamos suponiendo que estamos haciendo un zoom, es decir, estamos magnificando una muy pequeña parte al grado de micrómetros, tal vez nanómetros, la superficie de un libro y la superficie de una mesa de madera. Nosotros sabemos que estos tienen surcos, ¿no? Entonces, estos surcos corresponden a la textura de la portada del libro, mientras que aquí es la textura de la superficie de la mesa. Si nosotros tocamos un libro o tocamos la madera, sabemos que en general no son lisos, ¿no? A veces hay libros que tienen papel especial encerado que sí son muy lisos, pero supongamos que tiene una superficie rugosa y la mesa también. Bien, entonces vamos a considerar el libro de esta figura que se desliza hacia la derecha sobre la superficie de una mesa. La mesa es pesada, es difícil de mover y está desacelerando debido a la fuerza de fricción. ¿Sí? La fricción precisamente es el choque de esta textura de abajo con el choque de la textura de arriba. El trabajo que se realiza mediante la fuerza de fricción el trabajo se realiza mediante la fuerza de fricción sobre un libro porque hay una fuerza y un desplazamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nuestras ecuaciones de trabajo implican el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. En la figura A inferior, la que nosotros tenemos aquí abajo, se muestra un modelo simple de la fuerza de fricción entre el libro y la superficie. Aquí hemos representado toda la fuerza de fricción entre el libro y la superficie, como causada o debida a los dientes idénticos. ¿Sí? Y bueno, se han pegado, se han soldado estos puntos. ¿De acuerdo? Hay cierta ahí elasticidad en ambos casos. Entonces un diente se proyecta hacia arriba desde la superficie, el otro hacia abajo desde el libro. Y se sueldan en los puntos donde se tocan. La fuerza de fricción actúa en la unión de dos dientes. Imagine que el libro se desliza a una pequeña distancia D hacia la derecha, como en la figura inferior, la que nosotros tenemos aquí. Debido a que los dientes se modelan de manera idéntica, noten ustedes que los dientes son arriba y abajo iguales. La unión de los dientes se mueve hacia la derecha una distancia de medios. Estamos hablando de una distancia muy chiquita. Por lo tanto, el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza de fricción es D entre 2. Sí, pero el desplazamiento del libro es D. Entonces, tenemos una distancia abajo D entre 2, una distancia arriba D entre 2. La suma de estas distancias, por supuesto, es D. En realidad, sin embargo, la fuerza de fricción se extiende sobre toda el área de contacto de un objeto que se desliza sobre una superficie, por lo que la fuerza no se localiza en un punto. Además, debido a que las magnitudes de las fuerzas de fricción en varios puntos cambian constantemente a medida que ocurren estas pequeñas micro soldaduras por puntos individuales, la superficie y el libro se deforman localmente. Y así sucesivamente, el desplazamiento de aplicación de la fuerza de fricción no es en absoluto lo mismo que el desplazamiento del libro. Aquí se me fue vamos a quitarlo. No es en lo absoluto lo mismo que el desplazamiento del libro. De hecho, el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza de fricción no es calculable. Por lo tanto, tampoco lo es el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Entonces, el teorema trabajo-energía cinética es válido para una partícula o un objeto que puede modelarse como una partícula. Sin embargo, cuando actúa una fuerza de fricción,
no podemos calcular el trabajo realizado por la fricción. Para tales situaciones, la segunda ley de Newton sigue siendo válida para el sistema, aunque el teorema de trabajo-energía cinética no lo es, ¿sí? El caso de un objeto no deformable, como nuestro libro, que se desliza sobre la superficie, puede manejarse de una manera relativamente sencilla. Vamos a ver cómo se maneja. Entonces, partiendo de una situación en la que se aplican al libro fuerzas, incluida la de fricción, podemos seguir un procedimiento similar al que se hizo al desarrollar esta ecuación, ¿sí? Entonces, el trabajo externo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, igual al cambio en energía cinética. Entonces comencemos escribiendo la ecuación para todas las fuerzas sobre un objeto que no sea la fricción. Entonces tenemos que el trabajo neto es igual al trabajo exterior, y esto es igual a la integral de las fuerzas, la fuerza neta, donde aquí se tiene un producto con la diferencial de la distancia, del radio, ¿sí? Donde esta integral se calcula sobre el camino que toma la partícula a través del espacio. ¿Ok? Entonces, la trayectoria de esta integral es a través del camino que toma la partícula. Por ejemplo, si es un camino rectilíneo, bueno, vamos a hacer una integral sobre una trayectoria rectilínea. Entonces, W de otras fuerzas es igual a la integral de otras fuerzas, de la cantidad de otras fuerzas, la suma de otras fuerzas, es decir, esta cantidad neta por dr. Entonces el dr en esta ecuación es el desplazamiento del objeto, porque para fuerzas distintas a la fricción, bajo el supuesto de que estas fuerzas no deforman el objeto, este desplazamiento es el mismo que el desplazamiento del punto de aplicación de las fuerzas. A cada lado de la ecuación mostrada sumamos la integral del producto escalar de la fuerza de fricción cinética y dr. ¿Sí? Aquí tenemos un producto punto, producto escalar. Bien, entonces al hacerlo no estamos definiendo esta cantidad como trabajo. Simplemente decimos que es una cantidad que se puede calcular matemáticamente y que nos resultará útil en lo que sigue. Entonces tenemos que el trabajo neto de otras fuerzas más la integral de f sub k punto dr, ¿sí? Es igual a la integral de la fuerza de otras fuerzas netas o la suma de otras fuerzas punto dr, ¿sí? Más f sub k punto dr, lo cual es igual a la suma de otras fuerzas más S sub k, donde realizamos el producto punto con dr. Entonces aquí incorporamos la segunda ley de Newton, ¿sí? Donde tenemos que la fuerza neta es igual a masa por la aceleración. Entonces vamos a tener que el trabajo neto de otras fuerzas es igual a F sub k punto dr igual a la masa por la aceleración punto dr, ¿sí? Bueno, este parece una coma, pero es un punto, es el producto escalar. Y vamos a tener que esto es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Recordemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, punto dr. Bien, entonces esto es igual a la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, punto el vector de velocidad dt. Para esto hemos usado, por supuesto, la siguiente ecuación. Tenemos que la velocidad es el límite del cambio de posición
entre el cambio de tiempo, donde el cambio de tiempo tiende a 0. Esto es simplemente la derivada de la posición con respecto al tiempo. Sí, hemos usado esta ecuación para escribir dr como v dt. ¿De acuerdo? Entonces v, bueno, representa esta velocidad en forma de vector. El producto escalar o producto punto obedece la regla del producto para la diferenciación. ¿Sí? Esta también es conocida como la regla de Leibniz. Entonces, por lo que la derivada del producto escalar de v consigo mismo se puede escribir de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener la derivada del producto escalar de v con v, lo cual, bueno, aplicamos la regla de Leibniz o regla del producto, que es la derivada del primer vector con respecto a t, producto punto con el vector, más el vector por el producto punto por la derivada de la velocidad con respecto a t. Bien, con esto obtenemos que esto es 2 veces la derivada del vector de velocidad con respecto al tiempo, producto escalar con el vector de la velocidad. Usamos la propiedad conmutativa del producto escalar para justificar la expresión final en esta ecuación como consecuencia. Entonces, vamos a tener que la derivada del vector de velocidad con respecto al tiempo con el producto escalar de la velocidad es igual a la mitad de la derivada con respecto al tiempo del vector velocidad con producto punto consigo mismo. Y bien, esto es la mitad de la derivada de la velocidad elevada al cuadrado con respecto al tiempo. Bien. Entonces, sustituyendo en la expresión para la suma del trabajo de otras fuerzas, en este caso la neta, sería la suma del trabajo de otras fuerzas es igual a F sub K producto punto por dr, lo cual es igual a la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de la masa por la mitad de lo que por la expresión que nosotros tenemos aquí, que es la mitad de la derivada de v elevado al cuadrado con respecto a t de t. Bien, con esto obtenemos que esto es igual a masa entre 2 por la integral desde una velocidad inicial hasta una velocidad final de v al cuadrado. Que esto simplemente es masa por la velocidad final al cuadrado entre 2 menos masa por la velocidad inicial elevada al cuadrado entre 2, lo cual es precisamente el cambio en la energía cinética. Bien, entonces mirando el lado izquierdo de esta ecuación, observe que en el marco inercial de la superficie, entonces F sub K y dr estarán en direcciones opuestas para cada incremento de sub r, ¿sí? Para cada incremento de r, de la trayectoria, o sea, el cambio infinitesimal de la posición. Esto en el sentido de la trayectoria seguido por el objeto. Por lo tanto, F sub K producto punto dr es igual a menos F sub K dr. Bien. Entonces, la expresión anterior se va a convertir en lo siguiente. Vamos a tener que la suma del trabajo de otras fuerzas es igual a menos F sub K dr, lo cual es el cambio de la energía cinética. Entonces, en nuestro modelo de fricción, la magnitud de la fuerza de fricción cinética es constante, por lo que F sub K se puede sacar de la integral. La integral restante es simplemente la integral de dr. Es simplemente la suma de los incrementos de longitud a lo largo de la trayectoria, que es la longitud total de la trayectoria. Por lo tanto, el trabajo menos F sub K por D es igual al cambio en energía cinética, donde W mayúscula representa el trabajo realizado sobre el objeto por todas las fuerzas distintas de la fricción.
La ecuación anterior, esta ecuación, se puede utilizar cuando una fuerza de fricción actúa sobre un objeto. Entonces, el cambio en la energía cinética es igual al trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la fricción menos un término F sub K por D asociado con la fuerza de fricción. Entonces, volviendo a considerar la situación del libro que se desliza. Identifiquemos el sistema más grande del libro y la superficie a medida que el libro se ralentiza solo bajo únicamente bajo la influencia de una fuerza de fricción. No hay trabajo realizado a través de los límites de este sistema por otras fuerzas porque el sistema no interactúa con el medio ambiente. Entonces no hay otros tipos de transferencia de energía que se produzca a través de los límites del sistema. Suponiendo que ignoremos el sonido inevitable que hace el libro deslizante, ¿sí? Este sonido por la fricción, en este caso la ecuación se convierte en la siguiente. Entonces vamos a tener que el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía interna es 0. ¿Sí? Vamos a tener aquí un sistema aislado, por eso lo igualamos con 0. En cambio, la energía cinética de este sistema libro-superficie es el mismo que el cambio en la energía cinética del libro, solo porque el libro es la única parte del sistema que se está moviendo. Por lo tanto, incorporar la ecuación anterior sin trabajo realizado por otras fuerzas nos entrega lo siguiente. Vamos a tener que menos F sub K por D es igual al cambio es más el cambio en la energía interna es igual con 0. Esto quiere decir que el cambio en la energía interna es igual a F sub K por D. Entonces la ecuación anterior nos dice que el aumento de energía interna del sistema es igual al producto de la fuerza que tenemos aquí de fricción y la longitud de la trayectoria a través de la cual se mueve el bloque, en este caso el libro. Entonces, en resumen, una fuerza de fricción transforma la energía cinética de un sistema en energía interna. Si el trabajo se realiza en el sistema mediante fuerzas distintas a la fricción, con la ayuda de la ecuación anterior se puede escribir de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que el trabajo es igual al cambio de la energía cinética más al cambio en la energía interna, que es una forma reducida de la ecuación para un sistema no aislado con respecto a la energía. Si ustedes no lo recuerdan, pues no, esta es la ecuación para un sistema no aislado con respecto a la energía, ¿no? Tenemos aquí varios factores. Esta ecuación ya la hemos visto anteriormente. Entonces tenemos que el cambio de la energía cinética más otros cambios de otras energías va a ser igual a lo que nosotros tenemos a la derecha, que es el trabajo, calor, ondas mecánicas, transferencia de masa, todas las interacciones que tenemos con el medio. De acuerdo, entonces, esto representa el modelo de sistema no aislado de energía para un sistema dentro del cual actúa una fuerza no conservadora. Por eso no estamos igualando con 0. Para cualquier sistema en el que la fuerza de fricción cinética actúa entre los miembros del sistema, podemos escribir la forma completa de la ecuación de un sistema de energía no aislado, reducirlo en consecuencia y luego usamos la ecuación de el cambio de energía interna es igual a la fuerza de fricción F sub K por la distancia para sustituirla en el cambio en la energía interna. Muy bien, con eso concluimos este video. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.